sin más, vamos a la palabra, ¿sí? Mateo capítulo 8. Me hizo caso, ¿no? Puso el celular en silencio, ¿no? Sí. Bueno, ya veremos. Mateo 8, a partir del versículo 14. Cuando lo tiene me puede decir amén. Qué rápido. Dice así, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra los echó fuera. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Hasta ahí la palabra. Podemos notar en este pasaje que había un problema que tratar, ¿no? ¿Cuál era el problema? Con la suegra de Pedro. Tenía fiebre, ¿sí? Tenía esta dolencia, ¿no? ¿Y cuántos de acá han tenido fiebre alguna vez? Supongo que todos, ¿no? Alguna vez hemos tenido fiebre, ¿sí? Y la fiebre en sí no es una enfermedad, ¿no? Sino que es una señal, es una alarma de que algo está andando mal en el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo lo que hace es subir la temperatura para poder combatir esta enfermedad o esta afección, ¿sí? O sea, dicho en otras palabras, es una respuesta del cuerpo, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro sistema inmunitario que nos dio el Señor, ¿sí? Para combatir los organismos que causan enfermedades, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo tiene fiebre, se calienta, ¿no? Y es más difícil para los virus y las bacterias sobrevivir. Eso es lo que pasa, ¿sí? No pretendo ser médico, amados, ¿sí? Acá hay muchos hermanos que están ahí en la carrera, pero básicamente eso es lo que hace la fiebre, ¿no? Es el mecanismo que tiene el cuerpo, ¿sí? ¿Qué hacemos generalmente cuando tenemos fiebre? Primero, un pañito de agua fría, la mayoría pañito de agua fría, algunos le echan quizás vinagre, ¿sí? En mi familia solían hacer eso, le ponían vinagre, quedaba ahí un olor, ¿no? en el cuerpo. Y si no funciona, ¿qué hacemos? Y nos tomamos algo, ¿no? Tomate un paracetamol, ¿sí? Tomate un ibuprofeno, así. Y cada 4 o 6 horas más o menos, ¿sí? Y vivimos tomando medicación. ¿Te duele la panza? ¿Qué hacemos? Una buscapina, ¿sí? Y así, tenemos como una receta para todo, ¿no? Acidez, Alical, ¿sí? Omeprazol, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra vez me pareció algo, a mí me llamó mucho la atención, y no se rían, hermanos, pero un remedio que se llama, lo anoté acá, para la resaca, Resaquit, ¿sí? Resaquit. O sea, uno se puede tomar hasta el agua del florero, al otro día se toma un Resaquit y se cura, ¿sí? O sea que hay para todos los gustos, ¿sí? Y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Que cada vez que nos enfermamos, ¿qué hacemos? Tomamos algo, ¿sí? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Acerca de esto. Vivimos en un mundo donde abundan las enfermedades, ¿sí? Cada vez hay, no sé si me pasa solo a mí, pero veo que cada vez como que hay más enfermedades, ¿sí? Enfermedades que antes no se conocían, ¿sí?
Y tanto físicas, pero más aún enfermedades acá en el alma, ¿no? Enfermedades que están ahí en el alma y a nivel espiritual, ¿sí? Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿De dónde surgen las enfermedades? ¿De dónde viene esto, no? Y otra pregunta que me hice ¿fue Dios el causante? ¿O Dios es el causante de tanto sufrimiento? ¿Se le han preguntado o le han preguntado una vez? Si Dios es bueno, ¿por qué tanta enfermedad y tanto sufrimiento en el mundo, no? Y esto me lleva al primer punto, que es el origen de las enfermedades, ¿sí? Para ir al origen tenemos que ir a Génesis, ¿sí? Génesis, según la Biblia, el origen de la enfermedad y la muerte se encuentra en el pecado, ¿no? La caída del hombre. Y le voy a pedir que me acompañen a Génesis, capítulo 1, versículo 31. Esa es fácil de encontrar, ¿sí? Génesis 1, 31. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que ¿cómo era? Era bueno, no solamente bueno, sino que era bueno en gran manera, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana del sexto día, ¿sí? Si era bueno, quiere decir que no había nada malo, que estaba todo perfecto, ¿no? Que no había enfermedad. Si Dios dice que algo es bueno, ciertamente es bueno, ¿sí? Es buenísimo, como dicen. No así el hombre, cuando dice que algo es bueno. Cuando el hombre se deja guiar, los seres humanos nos dejamos guiar por nuestro corazón y pensamos que algo es bueno sin tener en cuenta a Dios, no es tan bueno. Acompáñenme, haga así una vuelta de página, Génesis 3, 6. Dice, ¿lo tienen? Bien. Dice, y vio la mujer que el árbol, ¿cómo? Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, ¿sí? El hombre, el ser humano, vio que era bueno. No tuvo en cuenta a Dios. No era el mismo era bueno que había dicho Dios, ¿no? Nuestro es bueno es, sin tener en cuenta a Dios, no es bueno. ¿Se entiende? ¿No? ¿Y qué era esto que vio Eva, que era bueno? En Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿sí? Este árbol era el árbol del conocimiento, de la ciencia, ¿sí? Del bien y del mal, ¿sí? Dios le había prohibido al hombre comerlo, y el final, bueno, ya lo sabemos, no voy a hacer un spoiler, como dicen, ¿no? Ya sabemos el final, el hombre desobedeció, comió, y vino la transgresión, ¿no? La desobediencia. Entonces, ahí vemos el desencadenante, ¿no? del caos en el mundo, de las enfermedades, ¿sí? que tanto mal causan a este mundo, ¿sí? El hombre, el ser humano, en nosotros, en nuestra naturaleza caída, cuando quitamos del centro a Dios de nuestras vidas, queriendo ser como Dios, buscamos a través de la ciencia, del conocimiento, sacar a Dios y que nuestra vida sea mejor, ¿no? Una mejor calidad de vida, sacando a Dios. Eso es lo que hace la ciencia cuando no tiene en cuenta a Dios, ¿sí? También vemos a la serpiente, a Satanás, ¿sí? Cuando que sedujo al hombre
ahí al hombre y a la mujer, al ser humano, ¿sí? Come, que la ciencia es mejor, ¿no? La ciencia es mejor que Dios, ¿sí? Que Dios no es tan así como Dios dice, dando a entender que Dios es mentiroso, ¿no? Y entonces el origen de las enfermedades, ¿cuál es? Es la desobediencia, ¿sí? El no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, el desobedecer sus mandatos, sus mandamientos, ¿sí? Eso trajo el desorden, trajo el virus, ¿no? Un virus que todos tenemos, y no estoy hablando del COVID, ¿no? Sino del pecado, ¿sí? El cual todos tenemos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? El pecado lo que hace es que nos separa de Dios, ¿sí? Nos lleva a la muerte espiritual, ¿sí? Nos somete a sufrimientos físicos, pero también morales, ¿sí? Moralmente, ¿cómo está nuestro corazón, no? ¿Cómo está la enfermedad ahí del pecado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos contamina? Y si hacemos una mirada a nuestro alrededor, estamos en una sociedad que está cada vez más enferma, ¿sí? Tantos avances de la ciencia y del conocimiento, más sin embargo, hay cada vez más enfermedades. No sé si lo han notado, ¿sí? Parece algo contradictorio, ¿no? Yo cuando era chico creía que la ciencia, ¿no?, iba a traer la solución a los problemas del mundo. El hombre jugando a ser Dios, ¿sí? Y cuántos virus y cuántas pestes ha creado, ¿no?, esta ciencia. El hombre cuando juega a ser Dios, ¿sí? Nuestro país, Argentina, estuve buscando una encuesta, las principales causas de muerte por enfermedades son el 35% enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Tiene que ver con el corazón, ¿sí? Los vasos sanguíneos, las arterias tapadas, ¿sí? Exceso de grasa, de colesterol, etc. El 21% de cáncer. El 7% enfermedades respiratorias, que tienen que ver con los bronquios, los pulmones, ¿sí? Otro 7% lesiones, que tienen que ver con caídas, heridas, quemaduras, armas, etc. 3% de diabetes, ¿sí? El exceso de azúcar en sangre, la glucosa. Bueno. Y lo más llamativo es que también hay niños que nacen con diabetes, ¿sí? Esto nunca se ha visto antes, ¿sí? De un tiempo para acá se ven a niños que ya nacen con esa enfermedad, ¿no? Con el exceso de azúcar en la sangre. Entonces, sin mencionar las enfermedades de transmisión sexual, que también es otro problema, ¿sí? Entonces, toda la carga emotiva, ¿no? Todo ese sufrimiento que acarrea la enfermedad. Tener a alguien enfermo en la familia. Lo digo por experiencia, ¿sí? Uno sufre con los que sufren, ¿no? Con nuestros seres queridos que sufren alguna dolencia, ¿sí? Y el origen, entonces podemos concluir que es el pecado, ¿no? La desobediencia. Desobedecer a Dios nos acarrea estas enfermedades, ¿sí? Querer hacer nosotros por nuestra propia cuenta, y hay situaciones que se nos escapan de las manos, ¿sí? Pero nosotros queremos hacer todo, ¿no? Sin tener en cuenta a Dios. El Señor dice: echa sobre Jehová tus cargas, confía en Él y Él hará. Amén. Y ahí me lleva al segundo punto, que son las consecuencias, ¿no? La consecuencia es la enfermedad en sí. La consecuencia del pecado es la enfermedad, ¿sí? Romanos 5:12, si me acompañan, por favor.
¿Lo tienen? Amén. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? La muerte, la enfermedad pasó a todos los hombres. ¿De dónde vino? De Adán. ¿Sí? Entonces pasó el pecado a todos nosotros. ¿Sí? Todos los hombres. Cada uno de nosotros irremediablemente, desde que nacemos, lentamente nos vamos muriendo. ¿Sí? Algunos nos anteceden, pero al fin de cuentas, un día todos vamos a estar delante del Señor, a tener que rendir cuentas. ¿Sí? Nadie puede zafar de esto. La Biblia dice que hay una sola muerte y después viene el juicio. ¿Sí? Vamos camino entonces hasta a esa muerte física. ¿Y qué con nuestra alma, no? Y hay una palabra que encontré haciendo esta enseñanza, la panacea, no sé si alguna vez lo escucharon. El mundo, la ciencia quiere encontrar la panacea, ¿sí? Que es como es el elixir de la vida eterna, de la eterna juventud. Es una poción legendaria que se dice otorga la eterna juventud, ¿no? Es esa poción que curaba todas las enfermedades. Es lo que el mundo quiere encontrar. Se han hecho películas de esto, ¿no? El elixir, la vida eterna. Y de ese concepto surgen los alquimistas. No sé si alguna vez escucharon hablar acerca de los alquimistas, que buscaban esa fórmula, ¿sí? La fórmula de la piedra filosofal. ¿Qué era lo que buscaban los alquimistas? Convertir el plomo en oro. ¿Sí? Se junta entonces la química con la medicina, ¿sí? La alquimia, buscando esa fórmula para traer la salud en el mundo. ¿Sí? Y hoy en día, como vimos al principio, hay una fórmula para todo, ¿o no? Un medicamento para cada dolencia, ¿sí? Un medicamento para cada enfermedad. Esta enseñanza no va en contra de los medicamentos, hermanos, ¿sí? Nada, sino lo que dice Dios acerca, ¿no?, de la sanidad de nuestro corazón. ¿Te duele algo? Tomate esto, ¿no? Tomate lo otro, ¿no? La medicina moderna o la industria de la farmacéutica tiene una solución para todo. Y vamos a buscar ahora sí, 1 Tesalonicenses 5:21. Lo que la medicina por ahí muchas veces ignora es que el cuerpo no funciona aislado del alma. ¿Sí? El Señor lo dice en 1 Tesalonicenses 5:21. (5:23), hermanos. ¿Sí? Ahí está. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así: que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo no está aislado de nuestro espíritu o de nuestra alma, ¿sí? El único que conoce realmente la solución, que tiene la solución, esa sanidad divina, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Además, en Deuteronomio, no lo busques, 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios, lo saben, ¿no?, con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Otra vez se repite, ¿no?, estos tres. Y nunca nuestro cuerpo está aislado de nuestras emociones, ¿sí? Pero uno puede decir, bueno, entonces voy al psicólogo. Ahí
el psicólogo va a buscar en mis emociones, en mis recuerdos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta dificultad? ¿Cuál es la raíz de la dificultad que tengo, no? Lo que hace el psicólogo es busca echar la culpa a los demás. Vos estás así por culpa de tu papá, por culpa de tu mamá, por culpa de este, por culpa de otro. Nunca es la culpa de uno, ¿no? De nuestro pecado. El Señor dice que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y el psicólogo nos llega al espíritu, ¿no? Como dice Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, ¿sí? Llega al espíritu, a los tuétanos, a las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Llega ahí a lo más profundo donde nadie puede llegar, ¿sí? Nadie más puede llegar ahí. Como siempre doy ese ejemplo, ¿no? Como la humedad que tenemos en casa, que se mete ahí en todos lados, ¿sí? Llega a lugares que... ¿Cómo llegó a eso ahí? ¿No? La palabra de Dios llega ahí en nosotros, ahí a lo más profundo, ¿sí? Se nos enseñó y también nos inundan de propaganda. Uno prende la tele y todo propaganda de medicamentos, ¿no? Que la solución es tomar un medicamento, una pastilla. Y el mundo hace uso y abuso de los medicamentos, ¿sí? De forma indiscriminada, imprudente. Y nosotros como cristianos a veces caemos en esa situación de usar los medicamentos de forma indiscriminada, ¿sí? Y lo fácil para calmar el dolor muchas veces es tomar una pastilla. ¿Es así o no? ¿No? Es la solución fácil, ¿no? Lo mágico, vamos y tomamos una pastilla. Porque mi carne no quiere padecer, no me gusta el dolor, no quiero sufrir. Entonces me tomo lo que venga. Y a veces nos olvidamos de que podemos orar al Señor. Señor, tengo esta dolencia, esta dificultad, este problema, este dolor. Te lo entrego, Señor. Y esperar en Él, ¿no? Y Gálatas 5:16, si me acompañan, habla acerca de andar en el Espíritu. ¿Está ahí todavía mi hermano? ¿Sí? Bien. Están muy callados. O lo estoy aburriendo o está entretenido. Una de dos. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice, ¿no? El Señor, a través del apóstol Pablo, nos insta a ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Y no por la carne. Amén. El versículo 17 al 20 da una lista acerca de las obras de la carne, ¿sí? Empezando del 17 dice, porque el deseo de la... 18, no, del 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, y la lista sigue, ¿sí? Después si quiere lo puede leer en su casa, tranquilo. Yo me quiero enfocar en lo que dice el versículo 20, que habla de hechicerías, ¿sí? Hechicerías. Versículo 20, antes de la idolatría, seguido de idolatría, hechicerías, ¿sí? Es una palabra griega, ¿sí? que es parmakeia, ¿sí? En el diccionario dice esta palabra parmakeia, medicación, ¿sí? De ahí proviene la palabra farmacia, ¿sí? De esta palabra hechicería. Magia, hechicería. En la hechicería, la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes,
iban generalmente acompañadas de encantamientos e invocaciones de poderes ocultos y la aplicación de diversos amuletos, ¿sí? Entonces, antiguamente, los hechiceros eran médicos, ¿sí? Los hechiceros eran los médicos. De donde yo vengo, del campo de Paraguay, ahí en el interior, ¿sí? En un pueblito al sur de Paraguay, la gente acostumbraba a ir al médico, ¿sí? Pero no era cualquier médico. Le decían el médico brujo, ¿sí? Iban a los hechiceros, a los brujos, ¿sí? ¿Cómo funcionaba esto? La persona que tenía una afección, un problema, una enfermedad, ¿qué hacía? Iba a acudir al médico, o sea, al brujo, ¿sí? Este médico brujo le hacía una oración, ¿sí? Una invocación, lo que hacía era invocar un espíritu, ¿sí? Y una entidad, ¿sí? La persona milagrosamente se curaba, se sanaba de esa enfermedad que tenía, ¿no? Iba a la casa contento, le tenía que pagar al médico, ¿no? Al brujo. Al tiempo le agarraba algo peor, ¿sí? ¿Qué pasaba? Entonces decía, como me curó, voy a ir de vuelta, ¿sí? Y volvía, ¿no? Toda una ilusión, un encantamiento. Es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien va a esos lugares, ¿sí? A que le curen, ¿sí? O le dan un amuleto. Llévate esto, llévate esta estampita, o bañate con tal cosa, ¿no? O prende tal cosa, ¿sí? O hacé tal cosa, ¿sí? O come tal cosa, ¿no? Entonces la persona queda atada, queda encantada, ¿sí? Y se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Y esa persona cae en la mentira, que piensa que lo están sanando, pero en realidad está cada vez peor, ¿no? Y empieza por algo chiquito y después se va haciendo más grande. No, pero me curó el empacho. Pero vemos su vida, es un desastre, ¿no? Es una mentira de Satanás, ¿sí? Es una mentira del diablo. Porque Satanás no puede curar algo que no creó. El único que puede curar es Dios, nuestro creador. La Biblia dice que si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Lo mismo pasa con los medicamentos muchas veces, ¿sí? Traen alivio en el momento, ¿sí? Me tomo una pastillita, me trae un alivio en ese momentáneo, pero no va a la raíz del problema, que muchas veces es del alma espiritual, ¿sí? Y además el uso indiscriminado de medicamentos tiene efectos secundarios, ¿sí? No sé si alguna vez leyó las contraindicaciones. Me conviene no tomarlo porque me hace peor de lo que me cura, ¿no? ¿Sí? Y uno se puede ver adicto, ¿no? A ciertos medicamentos, ciertas medicaciones. Y cada vez las dosis son más altas, ¿sí? Para generar esa sensación de bienestar, de placer, ¿sí? Uno se hace dependiente de eso. Cuando yo era chico, no sé si acá las madres recuerdan, los antibióticos eran así, chiquitos, ¿sí? Me llevaban al médico y me daban, ahora son así. Tomate 50 miligramos, no sé, son así. Para tomarlo hay que tomar 5 vasos de agua, ¿sí? Cada vez son más grandes, ¿sí? O sea, cada vez nuestro cuerpo se va volviendo más, necesita más de eso, ¿no? Hay medicamentos que fueron creados para afectar la psiquis, ¿sí? Que van a la psiquis, afectan el humor, ¿sí? ¿Usted sabe, amado, amada, lo que está tomando? ¿Sí? ¿Leyó, se informó, buscó? ¿O agarra y toma? Porque sí, para que me alivie en el momento.
¿sí? También hay medicamentos que aceleran las hormonas de los niños, de nuestros hijos, ¿sí? Que los hacen desarrollar más rápido. Hay medicamentos que producen infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Los que son para los medicamentos que son utópicos. Busque, infórmese. Y si en algo me estoy equivocando, me gustaría que venga y me lo muestre, ¿sí? Eso me haría muy feliz, ¿sí? Significa que buscaron, ¿sí? Así como los de Berea. Entonces hoy la farmacia o la industria de la farmacéutica lidera el mercado a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué millones? Billones de dólares mueve por año, ¿sí? Es una industria que mueve el mundo. Hay una palabra en Apocalipsis 18:23, si me acompaña por favor. ¿Lo tienen? Es el juicio que el Señor hace a Babilonia. Acá dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta misma palabra, la que vimos antes, hechicerías, es farmaquía, ¿sí? ¿Quién será, no? Me hago esta pregunta. ¿Quién? Y se las hago a ustedes. Se las dejo ahí para que, si tienen esta inquietud. ¿Quiénes serán esos comerciantes que son los más poderosos del mundo que engañan con hechicerías? ¿Sí? ¿Saben cuál es el logo de la industria de la farmacéutica? ¿Sí? Es una copa, un cáliz con una serpiente. ¿Sí? Me parece llamativo, no lo busquen, Éxodo 7, si quieren anotarlo, Éxodo 7, 10, que cuando el Señor quiso librar a su pueblo de la esclavitud, con los primeros que tuvo que lidiar fueron con los hechiceros. No sé si recuerdan, el Señor le dice a Moisés: Moisés, vas a ir, te vas a presentar delante del faraón, vas a tirar tu cayado, se va a convertir en una serpiente. Pasó eso. Y los hechiceros, los magos, los brujos, también lo hicieron. También pudieron convertir en serpiente, pero la del Señor se lo comió, ¿sí? Otra vez la serpiente, ¿no? Induciendo al mundo a preferir la ciencia, ¿sí? Los encantamientos antes que a Dios, ¿sí? Dios es el que tiene el poder, la autoridad para poder librarnos de la esclavitud, ¿sí? Y también algo que me llamó la atención, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que estuvieron por el desierto, estuvieron casi 450 años sin enfermarse, ¿sí? No se enfermaron. Luego se enfermó un rey, el rey Asa, que dice que no consultó a Dios en su enfermedad, sí consultó a los brujos, a los magos, no tuvo en cuenta a Dios, ¿sí? Y también vemos en 1 Corintios 11:27 un caso, lo vamos a ver así de manera superficial, no me quiero extender mucho. 1 Corintios 11:27. Hablando de la cena del Señor. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hasta ahí. Habla de participar de la cena del Señor de manera indigna, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y quién es digno de hacerlo? No somos ninguno de nosotros, somos dignos. Pero esta palabra quiere decir de manera irrespetuosa, ¿sí? De no tomar en cuenta lo sagrado que es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se juntaban a comer y era juntarse por la comida, ¿sí? Como de manera de glotonería habla, ¿no? Sin tener en cuenta el sacrificio del Señor. Y dice que juicio come y bebe para sí. Así que antes de participar de la cena del Señor, pidámosle perdón a Dios, ¿sí? Porque ninguno somos dignos, como dije antes. Pero el Señor nos hace dignos, ¿no? Él es el único digno. Amén. Dice que había muchos debilitados, muchos enfermos, versículo 30. Debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta palabra duermen significa que se murieron, ¿sí? Se murieron en el Señor, ¿sí? Porque esta palabra duermen quiere decir eso, ¿sí? Pero también tengamos temor reverente, ¿no? De las cosas del Señor, las cosas santas del Señor. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa, no? ¿A dónde nos metemos, hermanos? ¿A qué lugares nos metemos? ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas le hacemos ver a nuestros hijos? No sé si ustedes sabían que las películas detrás de las películas hay hechicerías también, ¿sí? Hay un montón de situaciones, cosas espirituales que nuestros hijos ven, ¿sí? El otro día me puse a buscar películas para niños que hablan de hechicerías. La lista era un montón de películas, ¿sí? Y que hablan acerca por ejemplo, del culto a los muertos, ¿sí? Y un montón de cuestiones, hermanos, que es abrir puertas, o sea, abrir en par las puertas de nuestra casa para que nuestros hijos miren esas cosas, ¿sí? Así que tengamos cuidado cuando le damos el celular a nuestros hijos también. ¿Qué cosas ven? Pongámosles un filtro, estemos atentos. Si nuestros hijos ya son más grandes, ¿no? Pero mirar sus redes sociales, saber quiénes son sus amigos, quiénes les hablan, ¿no? Y esto no es de ser perseguido, como dice, ¿no? Pero el Señor después nos va a pedir cuentas, ¿sí? Porque el Señor, cuando los hijos de Elí pecaron, ¿sí? El Señor le dice, porque no los estorbaste. Esa es la palabra. No los estorbaste, ¿no? Debemos estorbarlos. Que digan, si mi mamá o mi papá no le va a gustar que yo mire esto, ¿no? Estorbarlos, ¿sí? Estorbar es literalmente, me pongo delante de la tele para que no vea eso, es estorbar, ¿sí? Y bueno, el punto número 3, y con esto concluyo con el punto número 3. Tenemos un médico por excelencia, ¿amén? Vamos a volver a nuestra historia del principio, la de Pedro y la suegra que estaba en Mateo 8. ¿Cuántos aman a sus suegras? Amén, gloria a Dios. Muy bien, sí. Mateo 8:14. Amaba mucho Pedro a su suegra porque lo llevó a Jesús para que la sane, ¿sí? ¿Lo tienen? Sí, ya lo habíamos leído. Dice que Jesús fue a la casa de Pedro, ¿sí? Que ella, como estaba, postrada, ¿sí? Estaba postrada. Otra versión dice yacía, ¿sí? Estaba acostada, estaba enferma, ¿sí? No dice que tenía, solo dice que tenía fiebre. Vimos al principio que la fiebre era una consecuencia, no era como un mecanismo de defensa. Esta mujer estaba enferma, ¿sí? No podía hacer nada porque estaba en cama. Muchas veces estamos así, como esta mujer, ¿no? Postrados espiritualmente, ¿no? Yacemos. Estábamos ahí postrados, no podemos hacer nada porque no tenemos en cuenta a Dios, ¿sí? Y estamos esclavizados también por este sistema, ¿no? La llamada ciencia,
la ciencia, pero como conocimiento humano, sin tener en cuenta a Dios. La ciencia de verdad nos lleva a Dios, ¿sí? Pero la otra ciencia, la que es de conocimiento humano, que quiere sacar a Dios del medio, nos lleva a esto, ¿no? A estar esclavizados. ¿Y cuántos casos hemos escuchado acerca de personas, ¿no?, que se disputan entre la vida y la muerte? Están ahí, que ya están como en las últimas y los médicos dicen, ya no se puede hacer nada, solo un milagro. Y ese mismo Dios que sanaba allá a los enfermos en Israel, en su época, es el mismo Dios, porque la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, ¿sí? ¿Usted cree, amado, amada, que el Señor sigue teniendo poder para sanar, para libertar, para curar? ¿Sí? ¿Lo cree? ¿Con todas sus fuerzas lo cree? Gloria a Dios, ¿sí? Ese, como Pablo dice en 2 de Timoteo 2:12, yo sé bien en quién he creído, decía Pablo, ¿no? Él conocía bien a Cristo. ¿Saben realmente en quién han creído? ¿Realmente lo sienten con convicción? Yo sé, pueden decirlo, yo sé bien en quién he creído. Y dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Sí? Fue algo automático, ¿no? Lo tocó y sanó. Y la mujer que hizo se levantó y lo servía. ¿Sí? ¿Te gustaría ser tocado por la mano del Señor? ¿Sí? Para que te traiga sanidad si tenés alguna dolencia, alguna enfermedad. Dígalo con fe, sí, Señor, yo quiero, ¿no? El centurión anterior a esto, el pasaje que está antes de esto, había un centurión que uno de sus siervos estaba enfermo, ¿no? Y le dice, ni siquiera quería que lo toque. Señor, solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Dice que el Señor vio la fe. Dice, nunca, no halló tanta, ni en todo Israel halló tanta fe, ¿no? Ni siquiera que lo toque, ¿no? Que diga la palabra. Dice que su siervo fue sanado. Y hay otro caso también, que está en Marcos, si quieren anotarlo, 5:25. Esta historia la conocen, sí, que la conocen. Es la mujer con flujo de sangre, ¿sí? Dice que hacía 12 años esta mujer estaba con esta enfermedad, ¿no? Con esta aflicción. No solamente le traía problemas físicos, sino también en el alma, ¿no? Porque era una mujer que estaba siendo desplazada, despreciada por la sociedad. Estaba siendo marginada. Y todos la hacían a un lado, ¿no? Y dice que había gastado todo su dinero que tenía, pero que los médicos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían causado más daño. Y cada día se ponía más enferma. Y ella pensó para sí, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana, ¿no? ¿Y qué hizo? Se mandó. ¿Cómo hizo para llegar al Señor? No sabemos. Porque dice que la palabra que dice lo agolpaba, la traducción es, lo asfixiaban al Señor de tanta gente que había alrededor, ¿sí? Pero esta mujer tenía la fuerte convicción de que iba a llegar y que si tocaba el manto, se iba a sanar. Y fue así, ¿no? Sabemos la historia. Pudo llegar, tocó, dice que al instante sintió que se había sanado, ¿sí? ¿Cómo fue? Sintió ese poder, ¿no? Sanador que viene del Señor, ¿no? Del Señor Jesús. Y fue sana en ese momento. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que al caer la noche, el versículo que leímos al principio de esta enseñanza, que al caer la noche vinieron, versículo 16, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué al caer la noche? Me preguntaba yo. Esto es un dato de color nomás, ¿sí? Al caer la noche porque si nosotros vemos unos pasajes anteriores, ese era un día sábado, ¿sí? Un día santo, el Shabbat. Pero en la tradición judía el Shabbat o el día de reposo termina cuando empieza a oscurecer. O sea que ya no era más Shabbat. Por eso al caer la noche le trajeron, porque se decía que curar era un trabajo, ¿no? Muchas veces le reclamaban a Jesús que él sanaba en la sinagoga un día sábado, que eso era trabajo, ¿no? El Señor le dice, misericordia quiero, no sacrificios. Entonces, al caer la noche le trajeron, no pocos, muchos endemoniados, y además sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. Es el mismo Dios que nosotros creemos, ¿sí? La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros. ¿Lo cree, hermano? Amén. Gloria a Dios. Versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Esto hace referencia a un capítulo de Isaías, que me acompañan por favor, Isaías 53. ¿Me sigue? ¿Me está acá todavía, hermano? ¿Sí? Isaías 53. Vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Así que sígame con la mirada. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén. Ese es nuestro gran Jesucristo, ¿sí? El Mesías sufriente, ¿no? El cual se llevó, dice la palabra de Dios, nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, ¿sí? Y ya para concluir, amados, además de nuestra parte espiritual, debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra salud, ¿sí? Y debemos utilizar la medicina de manera sabia, ¿sí? De manera prudente,
¿sí? Sabiendo lo que estamos consumiendo, sabiendo lo que ingerimos y lo que metemos en nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? No debemos contristarlo de ninguna manera, ¿sí? Y a veces nos preguntamos también, ¿no? ¿Por qué no todos son sanados? ¿Sí? Podemos dar algunas respuestas, pero Dios tiene siempre la última palabra, ¿sí? Algunos buscan sanidad antes de que salvación, ¿sí? Ser sanados físicamente, ¿no? Y no que Dios les sane el alma, ¿no? Traer la salvación, ¿sí? Que el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. Además sanaba, dice, ¿no? Pero lo principal es la salvación. La sanidad con propósitos equivocados, ¿no? También puede pasar, ¿sí? La desobediencia, ¿sí? Una prueba, quizás, un pecado no confesado, la incredulidad, ¿sí? Y el último, preguntarle al Señor en oración e intimidad. Él te va a saber contestar. Él tiene la respuesta justa, ¿sí? Y hay una promesa que está en Éxodo 15:26. Prometo que este es el último pasaje que vamos a buscar. Éxodo 15:26. Es el pacto que el Señor había hecho con su pueblo. Y dice así, ¿lo tienen? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Jehová nuestro sanador. ¿Sí? Y acá dice que si el pueblo cumplía todos los estatutos, ¿los cumplió? No cumplió todo. ¿Nosotros podemos cumplir con todos los estatutos? No podemos, no. Solo Cristo lo hizo. Cristo es el que cumplió con todo, fue perfecto en todo. Entonces, ¿en quién debemos confiar nosotros? ¿En nosotros? ¿En la ciencia? ¿O en Cristo? En Cristo, amados, ¿sí? Los espinos que Dios que había hecho crecer de la tierra, ¿sí? Por la desobediencia del hombre, ¿no? Entre espinos y cardos, dice, comerás. Esos mismos espinos fueron los que se posaron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice que le pusieron una corona de espinos, ¿sí? Él se llevó nuestra maldición, se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ¿sí? Entonces, amados, debemos confiar en Dios, ¿sí? En la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en su poder para sanar, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Viviendo una vida, como vimos, de obediencia y de pureza, ¿sí? La cruz de Cristo, amados, está disponible para todos. La cruz está ahí adelante de nosotros, para que vayamos. Si todavía no fuiste o todavía no le entregaste tu dolencia, o quizás la palabra te trajo revelación acerca de cuestiones que están en tu vida, que necesitan ser entregadas al Señor. Quizás ataduras, quizás costumbres, situaciones que venís acarreando de generación en generación. El Señor quiere que hoy se lo entregues. La cruz está ahí delante. La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. Y como dice ese versículo que cité antes, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí?